por si acaso. Ya, entonces ahí empecé a grabar, Fernando, por si acaso. Ya. Y cuando tú quieras. Bueno. A ver. Bueno, hola a todos, todas. Gracias por la invitación, Felipe. Gracias en general al grupo de Plasma por la invitación. Yo tengo esta charla en la que les voy a contar un poco sobre lo que es el sputtering, en realidad muy poco. Y me voy a enfocar más en lo que son esas nanoparedes de carbono que crecí. Ese es, por supuesto, como la traducción biliteral del español, es nanowalls en, en inglés, y eso es lo que se ocupa. Es medio anecdótico el tema de las nanowalls. Yo siempre los llamé nanoflakes, parecían más como hojuelas que paredes, pero un referee al publicar un paper me dijo, no le pongan nanoflakes, póngale nanowalls, o este paper no sale. Así que bueno, ahí humildemente pasaron a ser nanowalls, nanoparedes de carbono. Es un trabajo que hice en gran parte de la Universidad de Chile, y, y al final tengo un poco del trabajo que he estado haciendo ahora y de lo que se trata un poco la primera parte de mi proyecto Fondes, ¿ya? Que es crecer eh, películas del gas de óxido, o sea, de disulfuro de molibdeno, ¿ya? Que hay una parte bien adelantada de eso. Entonces, bueno, sin más, en esta charla un poquito de sputtering, un poquito de las nanoparedes de carbono, un buen poquito, y un poquito al final de disulfuro de molibdeno. Entonces, ¿de dónde viene el sputtering? Y por eso quise agregarlo al principio un poco, porque viene precisamente de investigaciones en física de plasma, ¿ya? Fue observado en 1852 por William Group, que es este señor de la imagen. No creo que esto sea una foto, esto debe ser seguramente algo mecanografiado, no sé. Y en realidad lo que él está estudiando eran descargas brillantes, que seguramente muchos de ustedes después conocerán el experimento que se hace en física experimental avanzada. Es una descarga donde uno tiene un ánodo y un cátodo, y uno encuentra estos pequeños puntos brillantes. Por supuesto, para temas de investigación esto es muy interesante, y William Grove estaba estudiando espectroscopía de esta descarga. El problema que él tenía era que en la zona del cátodo se le llenaba de material y se le empezaba a oscurecer. Esta es la zona del cátodo. Con el tiempo se dieron cuenta de que lo que se oscurecía ahí no era otra cosa que el material del que estaba hecho el cátodo, que empezaba a depositarse en esa superficie de cuarzo, me imagino. Entonces, bueno, para él era un problema, porque tenía una parte que estaba completamente apantallada al hacer sus estudios, pero a la larga, en temas de ciencias de materiales, resultó ser una muy buena técnica para depositar material. ¿Por qué? En parte porque ese recubrimiento se iba haciendo de forma lenta y quedaba súper homogéneo. Si es que uno lo enfocaba bien, por supuesto, hay detalles técnicos ahí que solucionar a la larga para aplicar este método para depositar material. Entonces, bueno, aprovechando esto, hoy en día este tipo de descarga, poniendo un material en un cátodo y generando un plasma, se puede utilizar para hacer limpieza y sobre todo para hacer recubrimiento, ¿ya? Todas estas plasma cleaner que existen precisamente funcionan por un método de sputtering, y además, por ejemplo, los que han ido al CEM, a veces si tu película es muy dieléctrica, le ponen una pequeña película de oro o de carbono, y eso se hace precisamente por sputtering. Ya, o sea, una técnica ampliamente usada y que sirve para muchas cosas. El tema, ¿cómo se profesionaliza esto? Bueno, lo que se puede hacer es poner el material que voy a evaporar aquí en el cátodo, dando en alguna posición, y en algún otro lugar estratégico ubicar una muestra sobre la que voy a depositar el material del que esté precisamente hecho el cátodo. Esto funciona bien para conductores, por supuesto, y la versatilidad del sputtering da para que también se pueda ocupar con dieléctricos, pero ahí hay que solucionar un par de problemas que voy a detallar en la siguiente diapositiva. Para ocupar realmente una máquina de sputtering y que sea en realidad confiable y que uno la pueda utilizar para investigación o para trabajar con ella,
¿ya? Para vender productos, se ocupa lo que se llama un magnetron sputtering, que lo que uno hace es aplicación de física del plasma netamente, es confinar el plasma que uno utiliza para sacar material del cátodo a través de un campo magnético. ¿Cómo es ese campo magnético? En realidad lo que uno tiene estos sputtering, estos magnetron sputtering son unos discos, los target, y abajo de eso, perdón por mi hija, abajo de eso van dos cilindros concéntricos que son dos imanes, ¿ya? El polo sur está en el exterior y el polo norte está en el interior. Y ese campo permite que los electrones y los iones de argón, que generalmente es de lo que se hace el plasma en un sputtering, se confinen y estén simplemente circulando en torno al cátodo, de tal manera de que existan más colisiones y saquen más material del cátodo. Y hacia el camino no exista, no entorpezcan el camino de los átomos del cátodo que uno está utilizando para depositar. Entonces, al tener este sistema y que esté el ánodo y el cátodo tan juntos, el voltaje que uno necesita para generar la descarga disminuye drásticamente, ¿ya? También, por supuesto, uno al tener el plasma confinado cerca del cátodo, uno logra una uniformidad en los depósitos. El sustrato no se calienta debido al excesivo bombardeo que puede existir de iones, no solo de los iones del cátodo que uno quiere generar la película, sino también los iones del plasma, y la tasa de deposición se ve fuertemente incrementada. ¿Ya? O sea, pasamos de tener este sistema anterior, ¿ya? En el que uno pone en el cátodo el material a evaporar y pone cerca del ánodo el sustrato, y para lograr eso uno necesita alto voltaje, ¿ya? Y en el magnetron sputtering uno concentra todo el plasma solamente en el cátodo y deja el resto de la cámara libre para poner el sustrato. Y aplicaciones, quizás si poner así de grosero esto escrito acá, podría tomar aire y empezar a decirlas todas rápidamente, pero prácticamente cualquier aplicación que necesite un recubrimiento hecho de que sea duradero y que quede de buena calidad, en el sentido de que sea difícil rayarlo, difícil desprenderlo de la superficie, el sputtering es la técnica, bueno, hay muchas más, pero el sputtering es una técnica muy potente que sirve para esas cosas. La ventaja que puedo tener, por ejemplo, es que el tamaño del cátodo puedo manejarlo desde discos que van de media pulgada de diámetro hasta discos que son de hasta 10 pulgadas de diámetro. Si es que quiero evaporar material o depositar material sobre una superficie grande, por ejemplo, no sé, puede ser, está puesto por acá entre medio el recubrimiento de un lente de un espejo de telescopio, a ese nivel. De hecho, en el telescopio que está acá cerca de Antofagasta, en Paranal, el mantenimiento que le hacen a los espejos, precisamente el recubrimiento lo hacen con un sputtering que tiene, no sé, como 40 centímetros, no, 20 centímetros de diámetro, 25 centímetros de diámetro. Y por ahí pasan el espejo y corrigen todas las imperfecciones que pueda tener por el uso. ¿Ya? La versatilidad de esta técnica permite no solamente evaporar un material puro, ¿no? Cuando uno va al SEM, ya lo comentaba, uno evapora oro puro o carbono puro, pero uno también puede ocupar óxidos metálicos o materiales de ese estilo, ¿ya? En general en el sputtering se mantiene más o menos la estequiometría, que es la cantidad de elementos que tiene un compuesto, eh, y por lo tanto uno puede hacer, no sé, recubrimientos de óxidos óxidos metálicos para antirreflejos en lentes. Eh, por acá ponía recubrimientos antidesgaste para prótesis articulares que ocupan en las cirugías, los discos compactos y así muchas, muchas aplicaciones. Bueno, ¿para qué ocupo esto yo? Yo estaba estudiando, bueno, en esta época estudiaba bastante el carbono, y el carbono tiene diversas aplicaciones, sobre todo para emisiones de
electrones que se desprenden de un material gracias a un campo eléctrico, ¿ya? Que son los field emission electrons. Entonces, para sacar esos electrones, yo necesito poner un potencial lo suficientemente grande para poder sacarlo, y necesito que de alguna forma empiecen a salir, valga la redundancia, y que a la larga no necesite ir aumentando el voltaje, porque si no, mi dispositivo se vuelve demasiado costoso. Entonces, en un momento se dieron cuenta de que los nanotubos de carbono eran una buena alternativa para emitir estos electrones, porque, bueno, tienen una superficie por la donde puede ser muy conductora, pero también existen estas hojas de carbono, las cuales pueden llegar a tener un área más grande que un nanotubo, porque el nanotubo, bueno, es el tubito que tiene enrollada esta superficie, pero las hojuelas son hojas grandes que tienen mucha más área superficial que un nanotubo. ¿Ya? Entonces, las aplicaciones que tienen esto, por supuesto, es en dispositivos compactos que emitan rayos X, que de hecho hay algunos hechos con arreglos de nanotubos de carbono. Hay pantallas que funcionan con field emission, etcétera, sensores y muchas aplicaciones. En realidad, estas están al revés. Acercamientos a crecer nanojuelas hay por método de chemical vapor deposition asistido por plasma. ¿Ah? Ojo ahí, asistido por plasma. También hay el mismo método asistido por plasma de microondas. Ya estos papers son bueno, del 2005, del 2014, pero si se fijan, se logran crecer estas hojitas, ¿no? En distintas formaciones. Pero estos simplemente reportan el que pueden hacer las hojas por CVD. ¿Se pueden hacer por sputtering? Sí, se pueden hacer por sputtering. Acá hay un paper que reportan que la hacen por sputtering, y de hecho hacen una medición en la que son las mediciones para reportar la emisión de la field emission electron, que lo que se hace es aplicar un campo eléctrico y ver en qué punto este campo es lo suficientemente grande para que exista una densidad de corriente. Entonces, el número, para los nanotubos, esto está bajo 4.5 más o menos. Bajo esto. Para las hojuelas, está sobre 9. Ya, bueno, perdimos por paliza la batalla, pero tal vez podríamos mejorar un poquito esto y tratar de entrar en la competencia. Entonces, modificando un poco los parámetros del sputtering, vamos a utilizar radiofrecuencia. Los tiempos de depósito eran largos, desde 30 minutos hasta 2 horas. La temperatura variaba entre 400 más o menos y 300, y 580. Estos números se ven feos. Generalmente cuando uno tiene un aparato que te está dando un calefactor donde pone una muestra, eso da números relativamente cerrados. Pero a mí se me ocurrió hacer el experimento de poner una termocupla en el plato que se calentaba, en vacío, en las mismas condiciones que iba a depositar, y en realidad me di cuenta de que lo que me marcaba el termómetro del fabricante de este plato estaba un poquito por sobre lo que realmente medía en esa superficie. Así que hice una tabla de conversión y por eso que estas temperaturas se ven así como 580, 390, ¿ya? Porque vienen convertidas de números cerrados. ¿Ya? El flujo de argón que ocupé es un flujo típico que se ocupa para generar este plasma. Y lo que hice respecto a otros trabajos es agregar un pequeño flujo de hidrógeno. El hidrógeno lo que suele hacer ayuda a pulir, por así decirlo, superficies de carbono amorfo. ¿Ya? Entonces, al dar este pulido, era probable que tuviera mejores flakes, o sea, mejores nanoparedes o nanoflakes que en otros trabajos. Y que tal vez pudieran tener mejores propiedades como emisores de electrones. ¿Ya? Los altos, fijan acá, esta es una imagen, un corte transversal de SEM. Aquí se alcanzan a ver algunas hojitas similares a las que mostré anteriormente. Estas paredes tenían un alto más o menos de 300 nanómetros. Aquí esta superficie que se ve podría ser un poco de silicio con un poco de carbón, con un poco de todo. Por eso es aproximadamente 300 nanómetros a esta altura.
Bueno, ¿qué es lo que se ve? Aumentando la temperatura para las condiciones anteriores, eh, para 2 horas de depósito, mientras más baja sea la temperatura, lo que obtengo en realidad son como estos granos de carbono, ¿ya? Y que, bueno, después cuando muestro los resultados de emisión son reformas, ¿ya? Oscurecen una superficie y sería. Pero en la medida que aumento la temperatura, empiezan a aparecer estas formas de hojitas. Jugando con el tiempo, eh, nos podemos dar cuenta de que las hojas son más dependientes de la temperatura que del tiempo, porque con 30 minutos puedo crecer más o menos la misma forma que crezco con 2 horas. Eso me da un buen abanico de tiempos para trabajar y ya no necesito estar 2 horas ahí con el sputtering prendido a 500 grados para obtener la hojuelas, ¿ya? Ahora, esto es simplemente con argón. ¿Qué pasa cuando agrego el hidrógeno? Aparecen las hojas. Entonces, si agrego 5 centímetros cúbicos por minuto estandarizados, se forman estas hojas. Son de largo, ahí la escala es de 100 nanómetros, así que son de largo por lo menos de 200 nanómetros. Pero si aumento ese flujo de hidrógeno, el efecto de pulido que yo les decía es mucho más marcado y se alcanzan a notar unas hojas que incluso se ven como separadas. La densidad de hojas sobre la superficie aumenta. ¿Tendrá alguna implicancia esto en las propiedades? No. Bueno, aquí están las imágenes de TEM, que la que me voy a enfocar es en esta, en la de 5 SCCM de hidrógeno. Lo que hace uno, bueno, para una muestra TEM es largo, pero lo que hice acá fue rasparla. Esto se raspa, se pone un poquito de alcohol, se pone en el sonicador y después uno tira gotitas sobre los discos que se ocupan como soporte para hacer. ¿Ya? Así que ahí dentro de todo ese disco uno encuentra en algún lugar unas hojas sobre la grilla de TEM. Sí, aquí están las hojitas. La escala aquí es de 100 nanómetros del TEM. Y lo que uno hace con el TEM no solo es obtener esta imagen que está bien bonita, sino que además es ocupar el hecho de que los electrones que con los que uno está irradiando son lo suficientemente energéticos como para producir difracción. Y en comparación con los rayos X, que uno ocupa para la típica difracción, los electrones alcanzan energías más altas, por lo tanto, uno puede ver tamaños de cristales más chicos. Entonces, esto es lo que uno ve en un patrón de difracción en el TEM, y ahí están los planos cristalinos que son del carbono. Y si uno filtra todo y se queda solo con un plano cristalino, uno lo que ve es la siguiente imagen. En este caso estamos en el plano cristalino 002, y uno lo que ve es esta imagen. Es esta misma imagen, está a la izquierda, pero lo que uno ve aquí en estas franjas que están como iluminadas con puntitos blancos, son los pequeños cristales de carbono que están dentro de cada una de estas hojas. Bueno, por supuesto, aquí ocupando la ley de Bragg y todo eso, uno puede calcular y estimar el tamaño, o sea, la distancia que hay entre planos de estos pequeños cristales de carbono. Aquí uno puede hacer un zoom y empezar a hacer lo que contaba Tomás en la conversación inicial, empezar a medir el tamaño de todos estos y sacar un promedio del tamaño de los cristales de carbono que están dentro de las hojas de carbono, ¿ya? Por ejemplo, ahí están las dos zonas reflejadas. Volviendo un poquito, cuando no tenía hidrógeno agregado, también se alcanzan a ver estas hojas, pero no son mucho más cristalinas. ¿Ya? El tamaño de cristal es mucho más, es pequeño en comparación con el anterior, y no vemos formas alargadas. Finalmente lo que tenemos es como una maraña de hojas más chicas apiladas una al lado de otra.
Así que bueno, un pequeño resumen sobre esto. Si uno mide el espacio entre capas, da como a 3,8, y los que se saben esto de memoria podrían decir, oigan, pero el grafito tiene 3,4. Ya, lo que pasa es que cuando uno tiene apilados chicos o pequeños cristales muy chicos, el espacio entre capas tiende a aumentar, ¿no? Y aumenta considerablemente, da como un 10%. ¿Ya? Entonces ahí me salvo de eso para que se enoje porque el carbono no me dio 3,4 como debería ser. Bueno, por supuesto, en esta imagen de campo oscuro, ¿qué se llaman estas imágenes? Me muestra que existen efectivamente dominios cristalinos que están en el plano 002. Bueno, y si nos ponemos ahí a hacer esta estadística, el tamaño de cristalito está, de los cristales de grafito, en este caso está del orden de 2,6 nanómetros. Esto es interesante porque significa que estamos muy bajo el límite de detección de un difractómetro de rayos X o incluso de un Raman. ¿Ya? O sea, bueno, el Raman sí va a detectar el carbono y el difractómetro de rayos X también, pero va a ser muy difícil para esas dos técnicas determinar tamaños de cristal o composición del carbono en términos de cómo están ordenados los átomos. Bueno, dicho eso, intentemos medir Raman igual. Y efectivamente vamos a medir algo. Si es una película de carbono de 300 nanómetros, el Raman se ve. De hecho, acá en esta está aumentada por 10 y si se fijan, el silicio se alcanza a notar perfectamente. No es no es apantallado por la película de carbono. Eh, bueno, aquí pasan varias cosas. El Raman de carbono tiene típicamente el PIC E, que es G por grafito. Así que cualquier grafito que ustedes vean, se va a notar este PIC G acá. Dame un segundo que voy a cerrar la cortina. Estos espectros Raman, profe Mario se acordará, vi muchísimo durante mi tesis de doctorado. Eh, y lo que vemos, por supuesto, aquí que existe efectivamente grafito, o sea, hay ordenamiento del tipo grafito, pero también hay mucho desorden. Eso viene el PIC D de una leve desorden. Eh, y también se aprecian esto. De acá, los que hayan leído un poco acerca de grafeno o de láminas de una dimensión de espesor, podrán a lo mejor recordar que aquí en el grafeno aparece un pic que es del orden de 3 veces este de acá. Pero significa, si es que alcanzamos a ver estas protuberancias acá, significa que hay algún tipo de apilamiento, que hay un poquito de orden en todo este desorden. Estas son imágenes dependiendo de la temperatura, estos espectros dependen del tiempo y si se fijan prácticamente no cambia, salvo algunas sutilezas. Pero las que son interesantes, por supuesto, nuevamente son las de hidrógeno. Y en las de hidrógeno, que agregamos hidrógeno, podemos ver que pasamos de esta imagen negra, que es esta misma que está acá, a definir muy bien el pic D y tener un pic G en el que salen dos hombritos. Y de hecho el pic 2D empieza a aparecer un poco más protuberante. Eso significa, bueno, que tenemos como nanocristales de grafito y que están apilados, no sé, hasta unas 10 veces incluso. Tenemos 10 hojas de 2 nanómetros que están apiladas una encima de otra. Pero además, este segundo hombro me está diciendo que tengo muchos defectos en las redes cristalinas de grafeno. Así que las hojuelas se ven bonitas, pero son súper amorfas, ¿ya? O sea, en algunas, las partes cristalinas que tienen son de 2 o 3 nanómetros de tamaño, ¿ya? Pero sí en esos hay unas 10 hojitas de grafeno. Y por supuesto,
Si quiero tener algo más ordenado, necesito agregar hidrógeno. Si no, tengo básicamente carbono amorfo que tiene forma de hojita. Bueno, midamos la emisión de campo de estas cosas. ¿Cómo se mide la emisión de campo? Lo que uno hace es poner una punta de un material como un grafeno, por ejemplo, que tiene un área conocida, que es esta punta que se ve acá. Y ese va a ser nuestro ánodo. Y nuestro muestra se pone sobre el cátodo, está en amarillo en la muestra y se pega al cátodo con una pintura de plata para que sea buen conductor. Se acercan estas dos superficies a una distancia de al menos 200 micrómetros. Uno hace alto vacío, llega a la menos 7 torr, este vacío de turbo, si mal no recuerdo. Y lo que hace uno es aplicar un voltaje que va como desde 0 hasta 2000 volts para poder tratar de sacar electrones de esta superficie. Si la superficie es metálica, de seguro en algún momento va a empezar a emitir electrones. Si la superficie es medio dieléctrica o medio semiconductora, ella va a costar un poquito más. ¿Ya? Y la idea es que el campo del que voy a sacar electrones sea lo más chico posible, pues si no voy a seguir compitiendo con el paper de los 9 volts por micrómetro y voy a estar muy lejos de lo que pueden ser los nanotubos de carbono. Entonces, bueno, estas son las imágenes o sea, las imágenes, los espectros tampoco son los espectros. Ah, ya parece que ahí se volvió. No parece. Ahí se vuelve a ver Fernando. Sí, está bien, sí, no sé, algo me avisó, me apareció un aviso amarillo. Entonces, mirando esto, como yo les contaba con el tiempo, 120, 90, 60 y 30, las curvas de campo sobre densidad de corriente prácticamente se superponen. ¿Ya? Así, igual si uno se suma acá no están tan superpuestas, pero si uno las grafica en escala logarítmica, también se ve más o menos una sobre la otra. ¿Ya? Con una dispersión más o menos gigante, pero podríamos decir que son equivalentes, ¿ya? Sin pérdida de generalidad. Definimos este campo de esta corriente, densidad de corriente de 1 nanoampere por centímetro cuadrado, que es en el fondo una corriente que ya está sobre el error que tiene el medidor de corriente. Es un nanoamperímetro el que mide esta. Si se fijan, las corrientes van de 10, de 1 miliampere por centímetro cuadrado. ¿Ya? Y los campos, gracias a esta pequeña distancia, es que uno puede tener campos grandes. Bueno, estas eran las para el tiempo. Ya sabemos que con el tiempo, por lo tanto, entonces las hojuelas o nanoparedes funcionan todas más o menos igual. Si hacemos un estudio en temperatura, sigue estando o sigue ganando la que está crecida a 510 grados centígrados. Las otras, de hecho, ni siquiera son hojuelas. Así que era muy probable que estas no emitieran nada. Y entre las hojuelas de 510 y las de 585 están mejor las de 510. ¿Ya? Y ahora comparando las de 10 SSM, o sea, las que tienen hidrógeno, nos damos cuenta que la que está de 10 hidrógeno empieza a emitir bajo los 2 volts por micrómetro. Y estamos aquí en un rango en el que estas hojuelas podrían ser competitivas o podrían utilizarse en un dispositivo que también se hace con nanotubos. ¿Ya? Por lo tanto, tienen muy buenas propiedades de emisión. O sea, bueno, hay otras superficies de nanocristales de diamante o cosas así, nanotubos de silicón, no me acuerdo qué eran, que también bajan del 2, ¿ya? Pero estas superficies son súper competitivas con respecto a los nanotubos o cualquier otro medio. ¿Cómo se analizan estas curvas para tratar de sacar información? Lo que se utiliza es una teoría que se ocupaba eh, para estudiar la emisión de electrones por efecto túnel de un conductor, ya que es la teoría de Fowler-Norheim, que relaciona la corriente con el campo aplicado, el campo eléctrico. Aquí está la B y ahí está la D, así que ahí está uno partido por campo, y aquí está la B y aquí está la D, y este es campo cuadrado.
¿Ya? Y donde, bueno, están esta función trabajo de los materiales, está acá que es una constante de la aproximación nomás, y aparece este parámetro beta, que si uno ocupa esta ecuación para modelar la emisión de electrones por superficies metálicas, este parámetro beta es 1. Pero si la superficie no es tan plana, o no es un metal, propiamente tal, este parámetro beta empieza a cambiar, y en la medida de que tengo más electrones emitiéndose, este parámetro beta aumenta mucho, ¿ya? A miles, a cientos de miles. Por lo tanto, lo que uno busca es que este parámetro esté sobre 1000, sobre 2000. Otra forma de relacionar este parámetro es relacionarlo con los campos eléctricos, ¿ya? Con el campo macroscópico creado y con el campo microscópico que se genera, o sea, con el campo local que se genera en el experimento. Entonces, midiendo ya netamente para la curva en verde, encontramos que al parecer existen dos zonas, donde habría, bueno, tal vez habría tres acá, o cuatro incluso, para distintos betas. Porque por supuesto, bueno, aquí están las curvas J versus E, pero acá están las curvas logarítmicas. Y en esas curvas logarítmicas, como tenemos una exponencial acá, en algún lugar uno esperaría que fuera completamente lineal. Y en realidad lineal en varias partes, y lo que aparecen son posiblemente dos rectas, tal vez unas cuantas más. Pero lo que yo creo que pasa acá es que este parámetro beta es alguno para las hojuelas y algún otro parámetro beta para la superficie que está debajo de las hojuelas, que también es carbono, pero que no tiene tan buenas propiedades de emisión como las hojuelas mismas. ¿Ya? Bueno, aquí igual hay harta dispersión en eso. Entonces, en resumen, súper bien con las hojuelas o nanoparedes, porque presentan un voltaje de encendido que se llama, que es el voltaje necesario para que empiecen a emitir, para que puedan emitir una corriente, por lo menos del orden de 1 nanoampere por centímetro cuadrado, o una corriente que esté sobre el background del detector, del amperímetro. Y encontré estas dos condiciones a 510 grados centígrados, igual por 120 minutos, con un poco de hidrógeno, de que ese voltaje en sentido es incluso menor que 2, que es perfectamente competitivo con lo que pueden ser los nanotubos de carbono, que son mucho más populares y en el fondo son mucho más fáciles tal vez de producir. No sé qué tanto, son más populares que las hojuelas y que presentan valores similares, ¿ya? Este parámetro viene del Raman, que uno compara el valor de D con la altura de D con la altura de G, y en el fondo es una medida como una tasa de qué tan desordenado respecto a la grafitización que puede tener la superficie de carbono, ¿ya? En este caso está sobre 2, significa que estamos muy desordenados, pero que igual tenemos grafito. Bueno, esas son las propiedades que les puedo contar sobre los nanobots. Ahora un poco lo que estoy haciendo ahora es utilizando un poco de lo que aprendí con Samuel, ¿ya? Como trabajé en un proyecto ahí con Samuel, eso es más de él, por eso no lo cuento mucho. Es como si fuera un proyecto ultra secreto, encuentro yo. Eh, o le pongo así, para que suene más interesante. Pero básicamente lo que hacía con Samuel era crecer metales y después oxidarlos en un horno severo. Esto tiene sus ventajas porque uno, por sputtering, yo les contaba que uno puede comprar el blanco, por ejemplo, no sé, dióxido de titanio, y uno lo evapora, ¿ya? Pero también uno lo puede hacer agregando el oxígeno a la mezcla de gas. Esto tiene una ventaja que en el fondo es que puedo tener un blanco de titanio que lo puedo ocupar para depositar titanio y para depositar óxido de titanio. Y en el fondo también podría hacerlo, no sé, con nitrógeno y tener nitruro de titanio depositado por espacio. El tema es que para algunos materiales, por ejemplo, como el disulfuro de molibdeno, materiales así, lo que tengo que hacer es agregar otro elemento. Podría también tener diselenuro de molibdeno. Pero para eso tendría o tener el blanco de diselenuro de molibdeno, o en este caso tener el blanco de disulfuro de molibdeno. Pero sería agregarle otro material no tan amistoso como los metales, como es el azufre o como es el selenio.
En este caso, el azufre es enemigo mortal de las cámaras de vacío porque se evapora muy fácil y te deja toda la cámara amarilla. ¿Ya? Entonces, a lo mejor amarillo se ve bonito y todo, tira pinta la cámara, pero está cochino. Entonces, es preferible hacer esto en un sector que lo tenga habilitado para evaporar azufre y para dejar toda esta cosa amarilla. Así que lo que hacemos con mis estudiantes, que faltaron, así que no sé cuántos puntos menos van a hacer esto, pero va a haber puntos menos. Depositamos primero el molibdeno utilizando el sputtering, ahí con ciertas condiciones, 100 watts DC en este caso, de 2 a 20 minutos. Y lo que hacemos posteriormente es un tratamiento en un horno CVD, donde ponemos en un potecito 10 gramos de azufre y ahí calentamos ese sistema y el azufre se deposita sobre el disulfuro de molibdeno, o sea, sobre el molibdeno o dióxido de molibdeno, y se convierte en disulfuro de molibdeno. No se convierte así como mágicamente, el horno evapora dióxido de molibdeno y se evaporan los óxidos, queda un poco de molibdeno y ese se junta con el azufre, se combina con el azufre y forma el disulfuro en la superficie. Ya esos tratamientos son más o menos a 750 grados, si mal no recuerdo. Se hace un tratamiento como por 20 minutos. Aquí, bueno, este es el trabajo que hemos estado haciendo en pandemia, así que ha sido un poco complicado porque todos los errores que podamos estar cometiendo eh, los tenemos que ir solucionando en la medida que podamos entrar al laboratorio. Así que la solución de un error, en vez de tomar un par de días, a veces toma hasta semanas, entre que podemos ver lo que depositamos por alguna de las técnicas de caracterización. ¿Ya? Así que ahí mi pobre estudiante de tesis ha tenido que batallar con eso. Pero aquí hay un par de imágenes. ¿Qué es lo que vemos acá? Aquí lo que tenemos es una película de disulfuro, o sea, de molibdeno, en la que le hicimos el tratamiento térmico en el horno CVD. Y todos estos granitos que se ven acá, de distintos tamaños, son efectivamente disulfuro de molibdeno. De hecho, no traje las otras imágenes en las que están los colores por los distintos elementos. Ahora, para 20 minutos, de nuevo tenemos estos granitos blanquitos y estos que están un poco más abajo. Estos que cambian de color, blanco o un poquito más oscuro, porque estos son los electrones secundarios, por lo tanto, lo que estoy viendo aquí es un perfil de altura. Así que mientras más blanco está más arriba y mientras más lomo negro está más abajo. ¿Ya? No quiere decir que me tenga contraste porque son materiales distintos o algo por el estilo. ¿Ya? Así que, bueno, algo está funcionando. Estamos haciendo películas, pero son muy granulentas. Hay que ver alguna forma de hacer esto que no tenga tanto grano. Y eso, bueno, queda para la próxima cuarentena. ¿Cómo sabemos que es disulfuro de molibdeno? No lo sabemos, por supuesto, mirando estas imágenes. Aparte, sí. Bueno, sabemos porque hacemos rama. Y en el rama, en el disulfuro de molibdeno, uno espera que en torno a 400, 385 y 410, uno vea dos picos que están separados más o menos por 25 centímetros a la menos 1. Si aparecen esos dos, significa que tenemos disulfuro de molibdeno. Y aquí vemos los resultados de 20 y de 10. Por supuesto, la película de 20, al ser más gruesa, uno tiende a tener mejores picos para analizar. Lo que sí le agregamos a este trabajo son espectros de XPS, que Felipe se debe acordar cuando hizo XPS para su tesis de tesina de licenciatura, que lo hice en el laboratorio de la Chile, seguramente. Hace varias décadas, pero sí. Varias décadas, pero sí. Y el XPS sigue siendo el mismo. El XPS, básicamente, bien corto, lo que uno mide son los electrones que se emiten por efecto fotoeléctrico. O efecto fotoeléctrico producido por rayos X, principalmente. Entonces, como uno está sacando electrones de átomos, esos electrones están en espacios cuantizados, así que no sabe exactamente de qué energía vinieron, ¿ya? Por supuesto con el detector. Entonces, el XPS, nuestra muestra, ¿qué dice? Que tiene molibdeno. Hay dos molibdenos acá, porque vienen de capas distintas. De hecho, aquí debería ser unos 2D.
No me acuerdo cuál, probable que el segundo. También vemos azufre, en la de 10 minutos se ve menos azufre, pero también puede ser porque la película es más delgada. Vemos un poquito de silicio, y por supuesto que vamos a tener oxígeno, y por supuesto que vamos a tener carbono, ya esos vienen del ambiente. Y oxígeno viene de los óxidos metálicos presentes en la. Así que bueno, por lo menos el Raman nos dice que tenemos disulfuro y molibdeno. Veamos qué nos dice el XPS. Para saber eso hay que entrar a mirar en detalle los espectros. Uno no puede saberlo si es que los mira así en estas imágenes de exploración. Uno se tiene que ir a mirar en detalle. Uno puede mirar en detalle casi todos los elementos acá, pero en particular voy a mostrar solamente los del molibdeno. Ahí están los del molibdeno en alta resolución y eso es lo que uno ve. Esta forma de puntitos es lo que te detecta la máquina. Y lo que uno hace es hacer un ajuste de curvas debajo. Se fijan, hay un montón de curvas. Y la parte difícil de hacer este análisis es darle sentido a todas estas curvas, porque uno puede empezar a poner eh, infinitas curvas y el ajuste va a quedar precioso, pero no se puede justificar todo. Entonces lo que uno tiene es un hombrito que es azufre y tiene molibdeno, pero molibdeno en 3 fases, o en 3 estados de oxidación. La 4, que es la que andamos buscando nosotros, pero también va a haber 5, y si hay 5, dice la literatura que también hay 6. Eso es que tenemos disulfuro de molibdeno, o 2, o 3, si mal no recuerdo. No, o 2 o 5, MO2 o 5. Y el trióxido de molibdeno. Esa es la de 10 minutos. Pero si nos vamos a la de 20 minutos, significa que nuestro tratamiento está mucho mejor, porque prácticamente lo único que tenemos es molibdeno 4. ¿Ya? Y me dirán, pero si es molibdeno 4 podría ser dióxido de molibdeno también. Ya, no, es disulfuro, porque también aparece azufre y el azufre está corrido lo suficiente como para que diga que esté ligado al molibdeno. Así que se pueden, así que la de 20 minutos es nuestra muestra que va ganando. Y es muy probable que sigamos trabajando con ella. Que son los trabajos que vienen. Entonces, bueno, me falta aquí una pequeña conclusión del sputtering. El sputtering es una técnica súper versátil que sirve para hacer, que tiene muchísimas aplicaciones, que se ocupa tanto en empresas como para investigación. De hecho, en algún momento, cuando estaba trabajando en el sputtering de la Chile, vino una persona que necesitaba hacer recubrimientos de plata y de oro para hacer unos estudios ópticos, y necesitaba recubrir unos prismas con unas películas delgadas de plata y de oro. Y los sputtering que estaban en Perú, porque es una persona que vino de Perú, estaban copados y necesitaba terminar su tesis pronto. Así que terminó viniendo a Chile a que nosotros le hiciéramos esas películas, y estuvo un poco menos de una semana, estuvimos trabajando con él y haciendo sus películas de plata y de oro. Entonces, pero respecto a los nanoparedes de carbono, tengo un set de parámetros que me puede reproducir estas carbon nanowall, y hay parámetros importantes como la temperatura y el tiempo, y la cantidad de hidrógeno, que permiten que tenga mejores o peores estructuras. Y por supuesto todas las caracterizaciones me dan sus distintas cualidades, y las propiedades de emisión de electrones son notables, en parte por estudios que he leído ahora, a posteriori, es sobre todo en la que tienen las hojas que están más separadas unas de otras. Ya, por ejemplo, la guía rápida. Estas son las que funcionan mejor. Pero uno podría pensar que estas hojas son las que se ven más bonitas, o hay más densidad de hoja, y por lo tanto uno esperaría que haya más electrones. Nosotros creemos que lo que pasó es que los electrones terminan apantallados aquí unos con otros y no son capaces de generar una buena corriente, que se quedan entre medio de las hojas. Y por eso que estas hojas tienen mejor emisión de electrones que estas hojas de acá, las de 10 que las de 5. Y por la parte del disulfuro de molibdeno, estamos empezando. Todavía tenemos unas superficies que son demasiado granulares,
Y tenemos algunas teorías al respecto, pero son teorías todavía, así que no son grandes conclusiones para compartirlas. Y tenemos que perfeccionar un poco esta técnica para evitar el crecimiento de granos. ¿Ya? Así que vamos a ver cómo podemos jugar con los parámetros del sputtering de tal manera que nuestra película inicial sea un poco mejor para ponerla en el horno CPD. No sé qué tan rápido anduve, Felipe, partimos tarde. No, está bien por mí. Tú dices, aplausos para Así que ti. bueno, muchas gracias por su atención. Aquí hay como gran parte de la charla hablé del carbono, aquí está toda la familia. Chao. Muy bien, Fernando, muchas gracias. Siempre es bueno, aplausitos para ti. Gracias, Eh, Felipe. Un y aplauso. bueno, gracias por la charla y partamos preguntas, si es que alguien tiene preguntas. Sí, claro, Fernando, gracias por la charla, por lo menos hay 2 trabajos que vi. Tú ahora, en este momento, ¿tú estás haciendo sputtering o el experimento que mostraste de último? Sputtering siempre, sputtering y CBD. Estoy haciendo las dos cosas. 2 cosas, O súper. sea, esta película lo que uno hace primero, evapora el molibdeno por sputtering. Ujú. Por eso que uno ahí lo tiene de 2 a 20 minutos, que son los números que con los que hemos estado jugando. Ujú. Con 20 minutos logramos una película no mayor a 300 nanómetros y con 2 minutos, bueno, un décimo de eso, 20 nanómetros, casi Ya, 30 bueno. nanómetros. Oye, Y después eso lo sulfuramos por un rato en un horno CBD. O sea, el azufre logra asociarse con el molibdeno para formar el disulfuro. ya. Seguramente reemplazando los huecos que va dejando el oxígeno Ujú. en la medida que empezamos a evaporarlo. El tema es que este proceso es un poco malvado porque la presión de vapor del trióxido de molibdeno, que es lo que más hay, es bastante baja. Y esto está un vacío de bomba rotatoria, pero lo suficiente como para que a los 750 el trióxido de molibdeno empiece a evaporarse. Así que perdemos espesor de película en la medida que vamos eh, calentando esto. ¿Qué orientación tú tienes para depositar ese óxido de molibdeno o ese tipo de superficie rugosa, por ejemplo? ¿Cuál es la motivación? ¿Qué quiere? Mira, mi idea es ocupar estas superficies como, no, o sea, como electrodo para hacer detectores. Estos, estos materiales tienen reaccionan bastante bien con metales pesados. Y Antofagasta es una ciudad que tiene metales pesados entra por todas sus esquinas, entra un flujo de metales pesados muy importante. Entonces, ese es como el objetivo, hacer detectores para metales pesados. Ya. Ok, el primer experimento, los resultados que mostraste en principio, si uno ve, bueno, de así, uno ve que con baja temperatura tú logras buena película, por ejemplo, o buenas hojas, ¿ya? No sé, Bueno, no sé, baja, sí, bueno, con 500 grados sí, para efectos de plasma es muy baja, claro, pero por efectos de vea, un plato que se calienta es alta. pero véalo tu Raman, Y muestra el, Raman, ahí está. Por ejemplo, si tú ves en 390 grados, ¿sí? ¿ya? Tu desorden es menor que el grafeno, el grafito. Em, Pero pic de, a bueno, ver, sí, mira, fíjate, ese pic de, en realidad, más que el pic D sea grande o pequeño, uno tiene que empezar a compararlo con el G para saber bien a qué apunta ese desorden. claro, hay que calcular Ese es el asunto, porque tú puedes tener un pic, por ejemplo, en estos de acá, si te fijas, el pic D es bastante grande en comparación con el G, pero este sistema está mucho más ordenado que este sistema de acá abajo, que su razón es un poco menor. Sí, de hecho, Y mira, de eso es hecho, porque el pic D tiene mucho que ver también con los bordes, sí, ¿ya? sí, entiendo. De hecho, si tú ves una publicación
de Enrique Valderrama, que trabajamos juntos hace muchos años, más que 10 años. Ahí, Sí. al agregar hidrógeno, la superficie se cambia de Sí, manera. pues. Entonces la Eso me física... acordaba yo, por eso empecé a agregarle hidrógeno. Ah, por eso, ok, está bien. Entonces, ya. O sea, Ya, no, robando la idea del grupo Plasma. No, mira, no robó idea, eso estaba publicado ya. Eso estaba publicado ya. está bien. Ya, Claro, por eso agrego el hidrógeno. Pues. Ahí ven que el hidrógeno ayuda mucho a cristalizar, a ayudar a cristalizar la superficie. Y además tiende a hacer etching de las mismas impurezas que, o sea, sí, de las mismas impurezas o de lo que pueda tener el carbón. sí. De hecho, mira, en tu TEM, por ejemplo, tú sabes mejor el TEM que tú utilizas ese. ¿No? Por ejemplo, cuando yo veo que tú mostraste el círculo y eso me indica que hay cristalino poco, ya. Pero de hecho, cuando hay un cristalino en la imagen, ¿no? En la imagen, Se ven los puntitos, pues es con puntitos. parece también es líneas, cuando es buen cristal. Claro, sí, no, pero esto no va a ser así cristalino, gemas. No, no voy a tener una hojita de grafeno. Ya. No voy a tener Entonces una ahí, hojita de grafeno. Podría, con un poco más de temperatura, tenía que jugar bastante con los parámetros. pero A lo mejor podría resultar. probaste calentando afuera como post-Elening, algo así. Post nunca hice. No, post nunca hice. Eso te haría un poco mejor. Te daría más cristalino, en este caso, en el caso del carbón. Sí, es probable que sí. Sí. Eso, Pero gracias. igual el tiempo de enfriamiento que tenía en vacío era súper largo. Mm. Porque llegaba, no sé, nominalmente a lo que me daba la máquina eran como 750 grados. Y eso tenía que dejarla ahí un buen rato, no iba tocado al tiro y trataba de sacarla el Claro. portamuestra. Mario, ¿tú querías preguntar algo? Sí. Podría mostrar la lámina esa en que están los TEM. Aquí están los TEM. O los otros Eh, TEM. la otra, Eso. esa es la que me interesa. Y esto porque, perdón, una razón por la que me trae recuerdos de tiempos muy antiguos. Al revés del recorrido tuyo, yo partí haciendo TEM de cristales y difracción de electrones, y después me fui a la física de plasma, ¿ya? Y lo que hice fue un trabajo que hice para mi memoria, en esa época era memoria de licenciatura, memorias que duraban 1 año y medio, 2 años más o menos en esa época, y lo que hice fue crecer cristales de cobre, evaporando cobre, physical vapor deposition, sobre cristales de cloruro de sodio. Entonces después lo que uno hacía cuando los lograba depositar, flotaba el pedazo de sal, digamos, en agua destilada y quedaba flotando arriba el microcristal, lo Ah, agarraba, mira. lo ponía en la grilla y se lo llevaba uno. Esto lo hacía en la Facultad de Ciencias de Chile, y de ahí lo llevábamos a Bochef, a Ciencias Físicas y Matemáticas, donde había un TEM, y lo analizábamos. En todo caso, lo que me recordó de ver simplemente la micrografía del lado izquierdo, o sea, el TEM, la TEM, es que el contraste, típicamente esas bandas oscuras que te aparecen, creo que recordando el trabajo que yo hice, yo tenía cristales mucho más grandes. Entonces, al curvarlos, se producen estos efectos de zonas oscuras y zonas claras, porque es difracción, o sea, es interacción de las electrones del TEM con la estructura cristalina. Y de hecho, la segunda parte de mi pega en aquellos años de mi trabajo que hice fue resolver la ecuación de Bloch para los electrones que pasaban a través de este cristal curvado y entonces se desviaban y generaban este contraste de zonas oscuras y claras. Y me da la impresión, obviamente es una hipótesis, que tus zonas oscuras y claras ahí tienen que ver con que tus hojas tienen distintas orientaciones, están curvadas. Seguramente. Porque es muy similar a lo Seguramente. que yo veía cuando uno le aplicaba calor, o sea, de hecho el mismo haz de electrones calentaba estos microcristales de cobre y entonces empezaban a curvarse y empezaban a aparecer estos contrastes de zonas oscuras y claras como los que tienes ahí. Llamábamos las Claro, arañas, las en esa llamábamos. imagen de campo oscuro, lo que uno hace es filtrar todas las otras líneas, todas las otras Claro. difracciones,
hacer como una especie de Slytherin al final, yo creo, de esos rayos X, y se queda solamente con la imagen que genera en este caso la banda 002. Sí, no sé, yo hice cosas muy similares en esa oportunidad y están ahí todavía. Debe quedar algún ejemplar de mí. Yo conocí ese TEM, Sí, está ahí en Bochef, en lo que es ahora el laboratorio de métodos experimentales. a veces estaba en un subterráneo, me acuerdo, y ahí íbamos a hacer toda la cosa. No, muy interesante, muy interesante. Oye, Fernando, siguiendo con la misma idea, mencionaste en un momento que tus estudiantes de tesis están No, sí, con llegaron, problemas. llegaron. No solo que Escucharon, llegaron, sino que están con problemas debido a la pandemia. Y no quería dejar de sí, mencionar que 2 de nuestros 3 practicantes de licenciatura están presentes, el otro ya se ganó los puntos menos por no estar presente, pero para que sepan muchachos, el problema está en todos lados. Allá hay física experimental también y está, así que le hablo directamente a Diego y a Marco que están presentes. Juan Pablo no está, así que se ganó puntos menos, pero para que sepan es un problema transversal en todos lados de física. Oye, y yo te tengo un par de preguntitas súper sencillas, Fernando, a ver, basadas en mi completa ignorancia. Y perdón si es tan ignorante mi pregunta, pero bueno. En esta misma historia que están mostrando en la pantalla, si mal no recuerdo, o en esta o en un par más, mencionaste que tienes cristales de grafito de más o menos 2,6 nanómetros. Y ya, incluso hay una parte que dice como 0,9 nanómetros, si es que no entendí mal. Entonces, la ya. pregunta hoy es como, ¿cuántos átomos estamos hablando ahí? Porque ¿cuál es el tamaño del átomo en esa distancia? Son re pocos átomos. O sea, el espaciamiento entre dos capas es de 3,6, 3,4. Armstrong. Ah, Armstrong, ya, sí. 34 nanómetros. 24, no, 0,34 nanómetros. Claro, o sea, Claro. está bien, Claro, dado vuelta. 0,34 Es como 10 nanómetros. veces eso, son más o Claro, menos 10 capas. Son como 10 capas de átomos, eso dije. Sí. Sí. en ese orden. Ya. Eso, esa era una. Y lo otro, que mostraste un XPS de alta resolución. Y Y ese ahí me habría llamó que la calcular el atención. volumen, Felipe, y no tengo la calculadora más. No, no, también no te preocupes. No. No, si ya te Ya, cambié la el lógica. XPS de alta resolución. Ya, no, pero no Ahí cambié si está. no es necesario. Esto es netamente con fin de que me interesa por algunas cosas. ¿Ese también lo hiciste en la Chile o ese está en otro lado? No, este lo hicimos en el XPS de la UCN. Ah, eso, hazle propaganda porque eso es importante. El XPS de alta resolución. Porque nosotros para hacerlo, O sea, eso le hago Donovan tuvo propaganda que... a los colegas. La UCN lo que hizo fue centralizar todos los equipos que los académicos se iban ganando. Claro, en el Maine. Y lo que hace en el Maini, que es una palabra en aymara que significa único, creo. Y lo que hacen ahí, bueno, es eso, tienen centralizados todos los equipos y tú vas, pides hora como investigador, Claro. como estudiante de tesis, de tesina, y te hacen las caracterizaciones ellos. O No, te sea, lo digo simplemente porque el XPS de alta resolución que necesitamos nosotros, recuerdo que Donovan tuvo que ir a otro país, no me acuerdo si fue Brasil o Alemania, en donde pudo hacerlo recién. Entonces, bueno saber que está esa capacidad de ustedes. no, es que ahí puede estar confundido. El XPS de alta resolución prácticamente lo hace cualquier equipo. Ah, ok. Lo que puede cambiar es, en el fondo, no la calidad, sino la capacidad que tenga el equipo. Por ejemplo, nuestro XPS lo que tiene es un detector cilíndrico que se llama. Ya. Y que por lo tanto uno no logra tanta definición, estas curvas están como gorditas. ¿Ya? No me digan gordofóbico, pero cuando uno hace XPS uno necesita que estos piques estén bien definidos. Por supuesto, Si no, es muy difícil analizar. por supuesto. El Por eso detector alta que tiene, por resolución. ejemplo, que tiene la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, tiene un mejor detector que este. Tiene el detector hemisférico, que se llama. Y que lo que hace es filtrar mucho más los electrones que están un poquito fuera del rango para que te dejen un pic definido. Ya. Ok. Y entonces, bueno, sí, nosotros contamos, entonces puede ser que por eso andaba buscando Donovan uno que tuviera un mejor detector y a lo mejor una mejor fuente de rayos X. Sí. Porque esto, Oye, la bueno. fuente de rayos X... ¿Mm? No, perdón. No, sigue. La fuente de rayos X que tenemos nosotros es una fuente de rayos X que en el fondo trabaja con todas las emisiones que se pueden hacer
no me acuerdo cómo se llama este método, pero es como se generan todos los rayos X disparando electrones contra un blanco. Vintage. ¿Ya? ¿Ya? Y ahí salen todas las líneas. Ya. Y lo que tienen los grandes equipos es que filtran y te dejan solo una. Y ahí esto queda mucho más definido. Y es mucho más fácil analizar. No alcanza a ver aquí todos los hombritos. Oye, Tomás tiene la mano levantada, por favor. Sí, Fernando, gracias por tu charla, súper buena. Tenía una pregunta, ¿para qué sirven las nanohojuelas? O si tienen alguna aplicación vista o pensada para estas nanohojuelas en algún minuto. Las nanohojuelas, bueno, en realidad lo pasé súper rápido por esta diapositiva, pero aquí tengo como todas las aplicaciones posibles. Y tal vez hay muchas más, pero en el fondo las puedes ocupar como detector basado en carbono. Al ser hojas tienes área superficial por los dos lados. Entonces aumentas mucho tu capacidad de detección. También se han visto como electrodos para baterías o para supercapacitores. Porque tu superficie de contacto aumenta también considerablemente, pues tienes una hoja parada que tiene área de contacto por un lado y por el otro, y eso son muchas. Lo mismo ¿Han medido como la tensión superficial de esta hojuela o no? No, yo no hice mediciones de eso. Okay. O sea, en realidad aquí la medición que me faltó hacer, que fue que se me acabaron los días, porque estas no las hice en Chile, por ese tiempo no estaba el equipo para realizarlas, se me acabaron los días, era hacer las mediciones de estabilidad, que lo que uno hace es, elige un campo eléctrico en el que esto más o menos funcione bien, elige una corriente, y dejas eso prendido por un par de días. Y en el fondo ves si la superficie no se destruye, o es lo suficientemente buena como para mantener una estabilidad de corriente de emisión constante por varios días. Y ahí en el fondo con eso es que te pueden servir para ocuparla como contraelectrodo o por cosas por el estilo. Ok, gracias. No sé si alguien más tiene preguntas. Yo tengo otra pregunta. Dale. Gracias, Fernando, por la charla nuevamente. Cuando veíais la corriente, justamente en ese experimento te quería preguntar. ¿Mm? Tú aquí medís la corriente, después, ¿cómo obtienes la densidad de corriente en tus mediciones? La densidad de corriente Porque la tenía calculo con el área. Porque tengo el área de la punta. Pero ¿cómo calculáis la área de la punta? El área de la punta, bueno, se mide con un perfilómetro, ¿no, pues, Julio? Sacáis el diámetro y... Porque es una punta gruesa, no me acuerdo, eran como 2 milímetros o algo así. No era una punta fina. Ok. Claro, aquí este número no es muy referencial porque uno como que no tiene en la cabeza Claro. un área de 0,071 centímetros cuadrados. No. Como que uno como que no se lo imagina, pero lo que uno sí se imagina es que esa punta debe haber tenido 2 milímetros o algo así. De diámetro. 2 o 3 milímetros. Entonces, eso es el dato que uno ocupa para tener esa densidad de corriente. Porque pero son los electrones que se está llevando ese diámetro de conductor. Pero el campo eléctrico no es uniforme ahí, po. Entonces, ¿cómo podéis definir un campo eléctrico para Ahí, esta medición? puntualmente sí, po. O sea, claro, aproximándolo al centro del conductor. Ahí sí. O sea, igual esta superficie... No, dale nomás. O sea, igual las superficies están a 200 micrómetros. La punta de la muestra. Ya, perfecto, ya, ahora entiendo. En el fondo, y con eso garantizas como la uniformidad en gran parte, obviamente en los bordes hay un desastre, pero más al centro el campo lo podéis considerar uniforme. Oye, y lo otro que te quería preguntar, ¿cuál es la corriente máxima o densidad de corriente máxima que le podéis pasar por esta estructura, no sé, ya sean los nanotubos o la misma hojuelas que tú estás hablando? Por ejemplo, la densidad de corriente es súper baja, estás hablando de 10 a la menos 9 a 10 a la menos 6, 10 a la menos 5. O sea, yo he visto reportes de miliamperes por centímetro cuadrado. ¿Y eso, y eso no daña, a ese nivel no daña la estructura o ahí ya comienza a haber claro, daño? O sea, lo que le contaba a Tomás, porque fue la medición que me faltó hacer de ver la estabilidad de corriente. Porque en el fondo yo aquí, sobre todo en la negra,
en la curva negra que está acá, no seguí dándole, como quien dice, caña con el voltaje. Porque aquí llegué, no sé, como hasta 2000 volts. Y creo que la fuente me daba como hasta 4000, 3000. Y ahí no seguí probando, no seguí avanzando ahí. Porque aquí en el logarítmico se veía un poco más, la corriente alcanzaba cierta estabilidad. Y ahí ya llegaste al miliamper Claro, y aquí ya estoy en por el centímetro miliamper. cuadrado. Y aquí estoy en el miliamper por Y de- centímetro cuadrado. Y después tú no hiciste pruebas o no realizaste mediciones después de pasarle esa corriente, si se seguía viendo igual o no tu Sí, 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 esa cátodo. la repasé y se veía, sí. Mm. Sí, seguía funcionando. Pero como te digo, no vi la estabilidad completa. Oye, entonces si tú tuvieras que hacer un cátodo, ¿tú elegirías esta hojuela o nanotubo? ¿Y por Mi qué? hojuelas todo el rato, pues, Julio. Obvio. Obvio. No, pero Y en hablando en cuanto serio, creo a... que las hojuelas sí, también. Porque Porque es el más proceso de fácil los de hacer. nanotubos igual es un poco... Está muy ligado al CVD al final. Y que tienes que hacerlo con estas altas presiones, no altas presiones, pero con estas presiones que son más peligrosas de hidrógeno, de acetileno, de metano. En cambio acá yo no tengo gases adicionales salvo el argón del plasma. Bueno, y un poquitito de hidrógeno, pero es un poquitito nomás. Ah, ya. Mm. Eso. Gracias. Bueno, Oye, gracias Fernando, te Fernando, pasaste. chuta. Ah, perdón, Tomás, iba a decir algo. Voy a hacer una última pregunta. Si Dale. allá en Antofagasta tienen las capacidades experimentales para seguir haciendo estas nanohojuelas. Oye, ¿no? Sí, ¿Podría? sí, porque bueno, en el fondo, acá tenemos sputtering, creo que tenemos blanco de carbón. Y tenemos cómo calefaccionar muestras. Ya. Eso. Oye, Fernando, muchas gracias por la charla. Déjate compartir pantalla, por favor, para que podamos ver. Y bueno, aplausos nuevamente para ti por la charla, muchas gracias. Te pasaste por participar también en esto, en este ciclo. Y bueno, ya Un más gusto, que muchas sí, gracias la por la próxima... invitación. No, nos faltaba más. La próxima semana tenemos la charla de Noemí, que ahí escucharemos lo que nos tendrá que decir. Así que, bueno, voy a dejar de grabar, espera un momento.